Hola, en esta ocasión voy a hablar sobre un libro titulado The Promise of Artificial Intelligence, Reckoning and Judgment de Brian Canwell Smith. Este libro, que fue publicado por el MIT Press en el año 2019, lo podríamos clasificar, circunscribir en lo que se conoce como libro de filosofía de la inteligencia artificial. Es decir, no es un libro de práctico o teórico de cómo construir sistemas de inteligencia artificial en modelos generativos, modelos supervisados, no supervisados, sino más bien es un libro que se cuestiona los alcances, los límites, las posibilidades, cuáles son las opciones que tiene la inteligencia artificial hacia el futuro. ¿Ok? Tampoco es un libro que podríamos catalogarlo dentro de libros que repasan, hacen un barrido histórico sobre las distintas teorías de las filosofías de la inteligencia artificial, como para un estudiante que está comenzando a estudiar este tipo de temas. Sino más bien lo que hace este autor es em, criticar muchas de esas posturas y por eso el título dice la promesa, y utiliza estos dos conceptos que él los presenta, él los desarrolla y él los defiende, ¿no? Que es el reckoning y adjustment. Reckoning es como la capacidad de cálculo, o sea, es lo que él llama los sistemas que estamos en la segunda ola. La primera ola era los sistemas de inteligencia artificial eh, tradicionales de a finales del siglo XX, los sistemas expertos, los sistemas de lógica simbólica, antes de la llegada de toda esta enorme de cálculo que tenemos gracias al hardware hoy en día y también gracias a nuevas técnicas, ¿no? Entonces, esa era que estamos viviendo hoy es lo que él llama la segunda ola de la inteligencia artificial. Y esa es la ola del reckoning. El reckoning es como los diferentes tipos de cálculo, esa capacidad, esa proeza que tiene la computación actual para hacer millones de cálculos por segundo a través de redes neuronales profundas, pero que carecen de profundidad ética, no tienen compromiso, no tienen capacidad, lo que él llama la sensibilidad ontológica de juzgar, del judgment. De, eh, ¿Qué quiere decir esto? Esto es un concepto muy interesante porque él le llama la sensibilidad ontológica de juzgar. La ontología es la capacidad de definir lo que es algo, ¿no? O sea, cuando un filósofo desarrolla una ontología, puede decir, mira, el algoritmo es esto, el programa es esto, el software es esto, y una vez que él define eso, construye su filosofía, ¿no? Entonces, si él dice que en su crítica no existe en esa ontología que él critica de la inteligencia artificial, no hay una capacidad de juzgar, que the judgment es la capacidad humana de sentir, por ejemplo, emociones, sentir algún tipo de compromiso, tener poder en algunas ocasiones tener la capacidad de estar libre de sesgos, ¿eh? Que lo que él dice, claro, son cuestiones humanas, pero que no significa que todos los humanos los tengamos. No todos los humanos no tenemos sesgos, por ejemplo. Todos tenemos en cierta medida un cierto grado de sesgo, ¿no? Pero él dice, Jasmine es la capacidad de aspirar a eso. Entonces, en esta ola, los sistemas no tienen ese tipo de cosas, no tienen la capacidad contextual para poder entender su entorno. Son simplemente sistemas que carecen de ese entendimiento, de esa forma de comprender el mundo real, que sí tenemos los humanos a través de nuestra capacidad sensorial, de nuestra capacidad visual, auditiva, toda nuestra maquinaria cognitiva, podemos construir nuestro propio mundo, darle sentido y tener esta capacidad de juzgar. ¿Ok? Entonces, él hace esa crítica, pero no es una crítica en el sentido de que piense que esto nunca va a ocurrir, sino que más bien es una crítica al estado actual, ¿no? de, lo que, de lo que es la inteligencia artificial. Y a pesar de que fue escrito y publicado en el 2019, es un libro muy actual, es un libro muy interesante
que es un libro filosófico en el sentido que aquí hay mucho análisis conceptual y yo se lo recomiendo para todas las personas que le gusta este tipo de cosas, que le gusta esto cuando un autor aparece y para dar a entender su mapa de pensamiento, ¿no? O sea, su sistema de pensamiento, su sistema racional de pensamiento, crea conceptos. Entonces, esa capacidad de crear conceptos es una cuestión muy filosófica, ¿no? En el sentido de para dar poder a su capacidad de argumentación, ¿no? Y yo creo que es bastante convincente que hay muchos problemas que tiene que superar la inteligencia artificial para alcanzar la tercera ola, ¿no? Que ya son los sistemas que se asemejan, son idénticos o superan a un ser humano. Es un libro muy interesante, es un libro que los invita a reflexionar sobre las posibilidades de la inteligencia artificial, de, de cuáles son las grandes fronteras, cuáles son los grandes problemas, cuáles son las grandes eh, y cuáles son las grandes posibilidades también, ¿no? Para poder seguir avanzando en este tema. Hay también análisis ontológico, epistemológico. Así que es un libro de un filósofo de la mente, que, bueno, los que hemos leído una vez a Alan Turing, el famoso paper de 1950, eh, nos va a realmente cautivar. O lo que han leído, por ejemplo, a John Searle, ¿no? El tema de la habitación china, o sea, si la computación tiene capacidad de tener semántica, bueno, igual trata ese tipo de temas. Así que no me queda nada más que decir, bueno, además, bueno, otra cosa, este tipo de libro no es para leerlo en el metro, por ejemplo, ¿ok? Es un libro que uno tiene que sentarse tranquilamente en un escritorio, en un lugar con silencio y ojalá con un lápiz y un papel al lado para anotar reflexiones, dudas o anotar al margen. No es un libro, evidentemente, que se pueda leer a la ligera. Es un libro que te obliga a reflexionar, te obliga a cuestionarte tus ideas para sacar tus propias conclusiones. Yo creo que es un extraordinario libro. O sea, la gente que realmente quiera leer un poco más desde el punto de vista filosófico de la inteligencia artificial, se lo recomiendo fuertemente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.